Muy buenas tardes. El municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, en coordinación con el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, les agradece que nos acompañen esta tarde para llevar a cabo nuestra conferencia denominada Feminicidio. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que, como ha sido y si viene siendo costumbre, ya en esta coordinación con el Centro de Investigaciones Jurídicas y la Regiduría de Derechos Humanos, pues llevar a cabo un tema más de interés tanto para los universitarios como para abogados, abogadas y el público en general. Un tema sin duda relevante el día de hoy. Para tal efecto voy a permitirme presentar a las personalidades que nos acompañarán esta tarde. En primer lugar, agradezco que nos acompañe la licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Asimismo, nos acompaña también el maestro Laureano Martínez Martínez, quien es el coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y sin duda, pues es un gusto tener a tan extraordinario ponente, el doctor Manlio Hernández Domínguez, quien es juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Sin más preámbulos, voy a pedirle a la regidora Mirna López Torres haga uso de la voz para que nos dirija un breve mensaje. Adelante, regidora. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos, con el gusto de saludarles. Bueno, para la Regiduría de Derechos Humanos y Igualdad de Género, resulta de fundamental importancia generar espacios de información, conocimiento y conciencia que nos permitan erradicar o de menos disminuir los altos índices de violencia en contra de las mujeres que existen en nuestro municipio. A lo largo de nuestra gestión nos hemos abocado a mostrar, para hacer visibles diversos tipos de machismos y violencia, así como medidas que desde nuestro ámbito podemos adoptar para erradicar o disminuirlas, en su caso, incluso denunciarlas. Sin embargo, la expresión pues más terrible y deplorable de las violencias es sin duda el atentado a la vida de la mujer por razón de género, es decir, el feminicidio. Sin duda, no puede tasarse el valor de la vida humana por razón de género, es decir, no puede decirse si más o menos es valiosa la vida de un hombre o de una mujer. Ese no es el caso, ni la lucha emprendida por quienes defendemos desde diversas trincheras, de diversos espacios, los derechos de las mujeres, sino que deseamos mostrar para erradicar el elemento de odio, de discriminación, es decir, la causa de matar es una razón de odio inadmisible por el hecho de ser mujer. Oaxaca de Juárez ha sido señalada como un municipio con alerta de violencia de género, lo cual obliga a que todas las instancias del gobierno en el ámbito de sus competencias sumen esfuerzos para reducir esta violencia. Por ello, y en el ánimo de contribuir a una cultura jurídica y social que evite la violencia y haga imperar la ley, esta tarde hemos convocado a la conferencia sobre feminicidio, agradeciendo la asistencia de las y los jóvenes universitarios, abogadas y abogados, y público en general, que nos sigue por las redes sociales, y en especial a la Coordinación General del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UAPO, cuyo titular es el licenciado Laureano Martínez Martínez, a quien agradezco su presencia y solicito nos brinde un breve mensaje. Adelante, maestro. Muy buena tarde a todas y todos. La verdad, me siento muy congratulado con este espacio. Primeramente, quisiera agradecerle a la licenciada Mirna López Torres, que es también la titular de la Regiduría de Derechos Humanos del municipio de Oaxaca de Juárez,
Y bueno, también saludar al disertante del día de hoy. La verdad es un gran académico, un gran funcionario del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Y bueno, sea bienvenido, doctor Manlio. La verdad es que nos sentimos muy contentos porque nos acompaña el día de hoy. Y bueno, hoy se va a abordar el tópico del feminicidio. Ese tema tan, pero tan importante, pues hoy en día no solamente la acera en la sociedad de Oaxaca, sino en todo el país. Me parece que es un tema de relevancia, pues, puesto también que como institución educativa nosotros queremos coadyuvar en esa parte de prevención, en esa parte de concientizar, ¿no?, a toda la comunidad universitaria, puesto que, como lo acabo de decir, bueno, es un tema que está hoy en día, pues, desafortunadamente, pues, en todos los medios, ¿no? Como lo acaba de comentar la regidora, es de suma importancia este espacio. Y bueno, también queremos, como centro de investigaciones, generar las sinergias en esos temas que pueda coadyuvar en la prevención, como ya lo dije antes, de este terrible problema. Y bueno, también desde el Centro de Investigaciones también exigimos, ¿no?, a las autoridades y también alzamos la voz para decir y poner un alto a este tema de feminicidios en el Estado. Para no robar muchos minutos a este evento, no me queda más que reiterarle los agradecimientos, doctor Manlio, y también a la licenciada Mirna por generar este tipo de espacios, y doctor Manlio, agradecerle que nos pueda compartir su experiencia y todos los conocimientos. También aprovecho para enviar un saludo al maestro Eric Carmona, que siempre, pues, es también parte de este tipo de actividades. Es todo por mi parte. Gracias a todas y todos. Gracias, maestro. Y bueno, es un honor presentar al doctor Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, quien es licenciado en Derecho con cédula profesional 3198-292, egresado de la Universidad Regional del Sureste, en la URCE, en el estado de Oaxaca, maestro en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales por parte de la Universidad Regional del Sureste, cédula profesional 10-5089-15, y doctorante en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como docente de grado maestría en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, UAPO, Universidad Regional del Sureste, URCE, Universidad La Salle, Oaxaca, Universidad Internacional del Pacífico, UNIP, Universidad Libre de Derecho en Chiapas, Universidad Benemérita de Oaxaca, BUO. Además de ser docente certificado por examen en el tema Nuevo Sistema Procesal Penal, periodo 2013-2016, por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, catedrático de los estudios de especialización judicial, ciclo académico 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Escuela Judicial, Consejo de la Judicatura del Estado en el Poder Judicial del Estado. Abogado postulante durante 12 años y actualmente juez del Estado de Oaxaca, juez de enjuiciamiento. Estimado doctor, bienvenido a nombre de este municipio de Oaxaca de Juárez, desde esta regiduría. Muchas gracias por aceptar compartir con todas y todos esta tarde el tema de la conferencia que el día de hoy estaremos dando inicio. Pues adelante, maestro. Gracias, licenciado Carmona. Gracias, licenciado Laureano. Y pues bueno, le cedo el micrófono, doctor Manlio, por favor, para que haga uso de eso. Gracias, buenas tardes a todos y a todas, en especial maestra Mirna López, por la invitación, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género, también a los buenos amigos, al maestro Eric Carmona, también por esta invitación, y como no, también al licenciado Laureano Martínez,
quien es el coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y que hemos tenido también algunas coincidencias académicas. Y bueno, este agradecimiento pues lo vamos a tratar de dar cumplimiento a este honor, ¿no? Vamos a empezar ya con la plática, y como lo comentaban, va a ser el tema del feminicidio. Y bueno, vamos a guiarnos con una diapositiva, porque habemos compañeros que somos muy auditivos, pero hay quienes nos podemos apoyar en lo visual, ¿no? Entonces voy a permitirme compartir esta pantalla para empezar con la plática. Y bueno, más que una conferencia, yo creo que va a ser una plática de amigos sobre el tema del feminicidio. Aquí quiero hacer una advertencia que me parece importante, en el aspecto de que vamos a tocar el tema de feminicidio desde una visión propiamente jurídica, desde la aplicación del derecho penal sustantivo. Vamos también a tocar tópicos que son necesarios desde una visión de las ciencias sociales, cómo se ha construido el delito, el tema del feminicidio, pero lo vamos a tocar de manera indirecta, y sobre todo nos vamos a abocar a la teoría del delito propiamente. Y bueno, también estas son opiniones eminentemente personales, no son vinculatorias a los operadores jurídicos, porque también en el tema de feminicidio, como lo vamos a ir observando durante esta plática, no hay consensos, ¿no? Hay convergencias en cuanto a ideas, pero también hay muchas divergencias en cuanto a algunos conceptos. Entonces, con esta advertencia, por decirlo, vamos a empezar la plática. Y bueno, vamos a irnos a remontarnos primero a algunos tratados internacionales o algunas declaraciones que son a nivel universal. Uno de ellos que tenemos aquí en la diapositiva es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es importante, ¿no? Nos dice uno de los espíritus que se tenían es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como esta razón y conciencia. Deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, algo que quiero comentar. Nosotros, nuestra mentalidad que tenemos como seres humanos, es muy difícil que nosotros captemos todos los conocimientos a través de temas generales, sino que los tenemos que categorizar. Y esto ha sido desde el inicio de la historia, ¿no? Y hemos hecho categorías. Por ejemplo, en el derecho nosotros tenemos categorías, ¿no? Decimos derecho público, derecho privado, hay hombre, hay mujer, es día, es noche. Normalmente hacemos categorías. Y precisamente esta diapositiva nos habla de la primera categoría, ¿no? Que nosotros nos hicimos una diferencia con los seres animales, ¿no? Somos seres vivos, los animales y nosotros. Pero la diferencia que nosotros señalamos era la razón, ¿no? Que nosotros tenemos razón. Un animal tiene sentimientos y tiene una razón mínima o una conciencia mínima a la que puede tener un ser humano. Nosotros somos los que tenemos esa razón y conciencia, ¿no? Esa conciencia de que vivimos en una sociedad, que vivimos en una comunidad, que vivimos en una vecindad, en una colonia, que vivimos con otros seres humanos. Y además que todos los actos que nosotros hacemos afectan o benefician a nuestras personas con las que nosotros nos rodeamos, ¿no? Y somos conscientes también que incluso beneficiamos o afectamos hasta nuestro medio natural. Bueno, lo primero que se surge acá es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. En ese aspecto vemos el artículo primero y están involucrados todas las personas, hombres, mujeres y también personas con diversidad, diversos, como algunos autores lo comentan. Pero ya enfocándonos al tema, esta Declaración Universal de Derechos Humanos también nos habla que no puede existir discriminación. Originalmente se utilizó la palabra de distinción y nos dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, una posición económica, nacimiento, cualquier condición. Esta disposición, que es una declaración universal que nosotros ya sabemos que es vinculatoria ya para todos los países que hemos reconocido los tratados internacionales, tenemos a nivel América, nuestro continente americano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración nos dice en su preámbulo que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Aquí tenemos la misma razón que la declaración que habíamos comentado anteriormente, la Declaración Universal. Quizá podríamos criticar la palabra de hombres porque hace una diferencia también con las mujeres o simplemente no las visibiliza, ¿no?, en este preámbulo. Pero bueno, el espíritu propiamente es el mismo, que todas las personas, todos los seres humanos, nacemos libres e iguales. Y también nos habla de que no puede haber una distinción. Son dos conceptos que van muy unidos, la igualdad y la no discriminación. Vemos que no es el mismo concepto, no es el mismo significado, pero van unidos, van unidos. Una cosa es la igualdad que podemos tener ante el derecho, ante la sociedad, y otra es esa no discriminación. Lo que ahora se comenta que es una igualdad sustantiva y no únicamente una igualdad formal. Bueno, ya vamos bajando ahora a nuestro país. Sabemos que hubo una reforma constitucional muy importante en el año 2011, donde ya se reconocen los derechos humanos y cambian el paradigma que tenía la Constitución. Recordemos que antes se hablaba de que el Estado reconocía los derechos humanos y ahora no. Antes el derecho nos daba los derechos humanos, ¿no? Y ahora es un reconocimiento porque los derechos humanos los tenemos todos. Pero al tema que nos interesa, vemos el último párrafo de este artículo y nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género y dentro de otras categorías sospechosas, las preferencias sexuales. Y también tiene el principio de igualdad que habíamos comentado hace unos momentos en las declaraciones. En su artículo 4, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Con esto quedamos que son dos conceptos diferentes. Uno es la igualdad y otro es la no discriminación. Y puede ser cualquier categoría que nos señala la Constitución. Puede ser porque por temas de religión, por condiciones de salud, por ideas políticas, por discapacidades, por edad, por muchas. Hoy el objeto de esta plática sería propiamente el género, esa discriminación por el tema de género. Únicamente vamos a leer este concepto y más adelante lo vamos a ir desarrollando, sobre todo por el tema que tenemos, que es el delito o el tema del feminicidio. La discriminación nos dice que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, religión, la opinión política o de otra índole. El origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Este es un concepto emitido por el Comité de Derechos Humanos. Y si vemos este concepto y lo analizamos, creo que ninguna de las personas que estamos viendo esta plática en sus diferentes computadoras o teléfonos celulares, podemos decir que no hemos sido discriminados. Creo que hemos sido discriminados por cualquiera de estos conceptos. Quizá no han sido graves las discriminaciones, pero lo hemos tenido. Hoy platicaba con una compañera, he tenido discriminación por cuestión económica, sí, al tratar de acceder a un restaurante posiblemente, ¿no? Todos hemos sufrido una discriminación, este es un ejemplo mínimo
a quizá las discriminaciones que hemos sufrido por cualquiera de estas circunstancias o categorías. Ya que tenemos esto, y para irnos ya metiéndonos al tema, hay un tema que decimos, si el artículo 4 de nuestra Constitución dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, las declaraciones universales dicen lo mismo, ¿por qué hay leyes especialmente para la mujer? ¿Por qué el delito de feminicidio? ¿Por qué se sanciona más la privación de la vida de una mujer por un tema de género? ¿Por qué? ¿Por qué hay también leyes especialmente para personas con discapacidad o alguna persona de una categoría sospechosa? Por eso nos plantea esta diapositiva. Si el hombre y la mujer son iguales, ¿es válido un trato diferenciado en la ley? ¿Es válido que haya leyes especiales? Bueno, podemos encontrar muchos antecedentes. Si buscamos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es un protocolo que no es una ley obligatoria, pero sí es vinculatorio, porque nos está dando las herramientas a todos los operadores, a los que investigan, a los que juzgan y también a los que buscan la prevención, pues bajo esa perspectiva es obligatorio, porque es una interpretación seria por profesionistas. Y bueno, acá nos dicen, el Estado no solo tiene el deber negativo de no incurrir en la discriminación, sino también una obligación positiva de proteger a las personas contra las mismas. Es decir, los funcionarios, todos los integrantes del Estado, no tienen que discriminar en sus resoluciones, en su trato con las personas, no tienen que discriminar, pero también tienen una obligación positiva, es decir, también buscar que se proteja a la persona en una vida cotidiana, en la vida constante con la sociedad, también tiene esa obligación. Y nos dice este artículo 26, que es analizado acá, que se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones y otras categorías. ¿Por qué es importante comentarlo? Lo que se han aquejado es que las leyes que tienen los diferentes estados, los diferentes países, como es nuestro país, han sido leyes que buscan una igualdad, pero es una igualdad formal, no una igualdad sustantiva o material. Hay normas que aparentemente señalan que van dirigidas a todas las personas, pero no se ha analizado que el sexo femenino tiene otras características. Por ejemplo, esto lo han comentado el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Cuando hay un concurso para obtener un cargo dentro de un trabajo y se le pide que tengan cursos, actualizaciones, y quizá una mujer no pueda cumplir con ese requisito. ¿Pero por qué? Porque tuvo un rol de ser la mamá y en ese caso, por cuestión de su naturaleza, no pudo estudiar ese tiempo. En cambio, el hombre, al no tener ese rol, sí tiene la oportunidad de estudiar. Entonces tenemos una convocatoria con las mismas características, que es aparentemente igual formalmente, pero no ha analizado características. Entonces, nos va dando esta idea porque un trato diferenciado. Y el Comité de Derechos Humanos, en un caso de los Países Bajos, es uno de los primeros precedentes donde se analiza este trato diferenciado, que tiene que ver mucho con el tipo penal o el delito llamado feminicidio. Y bueno, acá nos dice, el comité observa, y digo el comité porque recuerden que cuando son tratados universales, tienen comités que son los encargados de ver que se cumplan en los diversos países. Y este comité observa además que la cuestión que se discute no es si el Estado parte está obligado a promulgar legislación tal como la Ley General de Subsidios de Incapacidad o la Ley General de Viudas y Huérfanos, sino más bien si esa legislación viola los derechos que tiene la autora en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, y nos dice, una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos
no constituye la discriminación prohibida en el sentido del artículo 26. Por otra parte, las diferencias que puedan resultar de la aplicación uniforme de la legislación no constituyen por sí misma la discriminación prohibida. Bueno, y podemos buscar, aquí tenemos una tesis que ya nos va, que es de nuestro país, es una tesis constitucional que nos puede servir como guía. Me voy a pasar para que podamos tocar más el tema del feminicidio. Y bueno, ¿qué es un trato diferenciado? Un trato diferenciado se puede dar en resoluciones de los jueces en un caso en particular, pero normalmente el trato diferenciado se ve en normas generales, en donde se tiene que dar ese trato diferenciado, y en ocasiones con leyes especiales. Y nos dice, bueno, para que exista un trato diferenciado, primero tiene que ser justificado, tiene que haber también elementos, es decir, de manera objetiva, y tiene que ser proporcional. Recordemos que al hablar de tratos diferenciados, quizás se afecten otros derechos y se tienen que armonizar, y tiene que ser razonable para que exista un trato diferenciado. Las leyes que ahora existen especializadas para evitar la violencia de género hacia las mujeres cumplen con este estándar, con un trato diferenciado. Esto no implica que no se reconozca que puede existir violencia de género hacia los hombres. Sin embargo, por estadísticas, las más afectadas son las mujeres. Por eso están esos tratos diferenciados. Pero también tiene una característica los tratos diferenciados que los podemos relacionar a que son disposiciones temporales, hasta que exista una igualdad, tanto formal y sobre todo material o sustantiva. Aquí señalo circunstancias personales, pero esto va más enfocado a decisiones particulares. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, ¿cómo estamos nosotros como país? Bueno, hemos tenido diferentes observaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el que se encarga de analizar el Tratado Internacional Universal, que es conocido como la CEDAW. En el año 2018, ahorita vamos a ver las recomendaciones para poder entrar al feminicidio, pero sabemos también que a nivel internacional México ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué es lo que le preocupa al comité cuando vino a hacer este análisis? Uno, que en el tema de impartición de justicia, y aquí es importante, cuando digo impartición de justicia, sumo al órgano investigador y al órgano que se encarga de juzgar, es decir, a los agentes del Ministerio Público y también a los jueces. Los dos están dentro del proceso con divisiones de funciones. Y una de las cosas que le preocupaba eran los estereotipos discriminatorios que tenían los jueces al momento de emitir sus resoluciones. Ustedes ya habrán escuchado de algunas resoluciones, y digo ustedes porque sé que hay muchos estudiantes de Derecho y muchos abogados, y que hablaban, por ejemplo, el tema de la violación que no existía entre cónyuges, ¿no? Entonces, ¿cómo habían esos estereotipos discriminatorios? O el delito sexuales, donde se hablaba de la honestidad de la mujer, ¿no? Eran propiamente, desde la norma, un estereotipo, y por otro lado, los jueces podían plasmar en sus sentencias esos estereotipos. Y lo que sucede, y yo soy uno de los primeros con escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Los profesionistas de la justicia, nos falta irnos preparando. El Poder Judicial del Estado hoy tiene capacitación para los jueces, y no es la única, hemos tenido muchas, pero es un tema muy extenso para comenzar a entender qué es juzgar con perspectiva de género. También, el comité, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es lo que algún autor escuché, a una autora propiamente, es como la Carta Magna de los derechos de la mujer, señala también los objetivos que tiene. Y bueno,
Este convenio, el de Estambul, en su artículo 5.2, nos señala que las partes tomarán las medidas legislativas y otras necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia, incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, cometidos por actores no estatales. Este ya nos da una luz, esta disposición una luz de que también los estados estaban obligados a regular o, en su caso, modificar las normas que estaban vigentes. Es decir, si había normas que están en cierta forma estereotipando al género femenino, se tendría que modificar. Y ahorita sabemos que ya han sido modificadas muchísimas del Código Civil, del Código Penal, y por ejemplo, el Código Civil, antes era necesario la voluntad del esposo para que la mujer pudiera vender alguna de sus propiedades. Esto ya ha sido derogado en todas las legislaciones en nuestro país. Esa es una obligación que está acatando nuestro país. Pero también, si hay una norma que aparentemente es general, pero esta no hace efectivo un derecho a una de las partes, es decir, a uno de los géneros, también se puede, hay una obligación de modificar. Y algo tiene que ver el tema del feminicidio, o mucho más bien. El delito de homicidio se considera que es un delito neutro, que está hecho para todas las personas. Sin embargo, el feminicidio no, porque tiene una realidad, que es la que se tiene que atacar con esta legislación. ¿Cuál es la realidad? La violencia hacia las mujeres. Y bueno, encontramos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, y bueno, aquí también señala otros lineamientos importantes. Me voy pasando al tema de estereotipos y prejuicios. Se dice que la discriminación se puede dar también por el tema de estereotipos. La discriminación puede ser por muchas cosas. Una puede ser por miedo. Se puede discriminar por miedo. A una persona que viene de algún lugar diferente, lo podemos discriminar por miedo. Nos puede pasar ello. También porque pensamos que es diferente a nosotros. Una discriminación por color será por ello, ¿no? Porque vemos que cambia el color y creemos que son diferentes. Una persona con una vestimenta que no es la misma que nosotros utilizamos, también la podemos discriminar por el mismo tema. Y en ocasiones por la carencia, ¿no? Por la carencia que pueda tener algún grupo o alguna persona, por la carencia será. No me meto mucho a este tema, pero la palabra de carencia proviene de falencia, y la falencia es de falo, y en cierta forma se construyó un estereotipo hacia las mujeres por no tener una persona del sexo masculino a su lado. Y esos estereotipos todavía los vemos en muchos lugares, porque se les hizo creer que si no tenía a una persona del sexo opuesto como pareja, había una carencia, ¿no? De ahí proviene la palabra de carencia, ¿no? De falencia y de falo. Es que decir, discriminamos a veces por carencia. Por carencia. Pero vamos a ver los estereotipos. Los estereotipos en sí no son malos. Hay estereotipos positivos, hay estereotipos neutros. El problema son los estereotipos negativos. Esos son los que tenemos problema con esos estereotipos. Nos dice esta gráfica, se puede considerar como el consenso de opinión respecto a las características, rasgos, conductas, etcétera, atribuidas a un grupo. Es decir, los estereotipos son creencias o ideas organizadas sobre las características asociadas a diferentes grupos sociales, tales como el aspecto físico, los intereses, las ocupaciones, etnias, etc. Son imágenes, ideas, opiniones o interpretaciones sobre los elementos de un grupo de manera simplificada.
Ese es un concepto de estereotipo general, no enfocado al tema de género, pero que nos sirve como base. Y sí hay estereotipos positivos. Podemos hablar de los habitantes de un país que son muy trabajadores, y ese es un estereotipo positivo, o de alguna comunidad. En México tenemos un estereotipo positivo. Cuando hay momentos de desgracias naturales, los mexicanos nos solidarizamos. Es un estereotipo positivo para nuestro país. Hay estereotipos neutros, que no dicen si es bueno o es malo, simplemente es un estereotipo. El problema son los estereotipos negativos, los que en ese caso sí provocan una discriminación a cualquier categoría sospechosa. ¿Y qué es un prejuicio? Es una actitud generalmente de rechazo hacia los miembros de un grupo. Es una reacción injustificada ante una persona originada por la pertenencia de ésta a un grupo social concreto. Visto así, el prejuicio es un rechazo, ya es algo negativo, y sobre todo porque no es justificada, ¿no? No tiene una base por qué ese prejuicio. Ahora, con los estereotipos de género, nos dice este concepto en la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Koch y Cusack en el año 2010. Los estereotipos de género son las visiones generalizadas o preconcepciones sobre los atributos, características y roles que deben de cumplir las mujeres y los varones de forma respectiva para ser considerados como apropiados en cada sociedad. Es importante comentar que la sociedad ha señalado estereotipos tanto a los hombres como a las mujeres. Los dos tienen estereotipos, y esta es una construcción eminentemente social, cultural, solo que los estereotipos que se han construido alrededor de la mujer, estos le han generado en un momento dado una violencia de género porque hay un desequilibrio. El concepto de género que nos dice aquí la gráfica es nuevo y ahorita no nos daría tiempo, pero propiamente la época de Cristo y muchos años después, y estamos hablando de más de 1800 años aproximadamente, no se había hecho una diferencia entre sexo y género. Solo se hablaba de sexo masculino y sexo femenino. Y ahora ya tenemos el concepto de género, y nos dice que ese conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Y cuando digo que es un concepto nuevo, es que incluso, créanme que no tiene más de unos 20, 25 años, que todavía no sabemos el concepto de género. Hay países que consideran que género era sinónimo de mujer, y todavía ante trabajos a nivel internacional pidieron que se hiciera la declaración de que es un género. Normalmente nosotros también, cuando decimos violencia de género, inmediatamente lo relacionamos con la mujer y olvidamos que puede también haber violencia de género hacia los hombres. Sé que en grado menor, pero lo puede existir. Algunos roles de género, ¿no? Generales, a la mujer un rol reproductivo, al hombre un rol productivo, la mujer en un espacio doméstico, el hombre en un espacio público, y todos los que estamos aquí viendo en esta gráfica nos puede servir de guía. Me voy a saltar esta parte para que ya comencemos a entrar al delito, que es lo importante en esta plática. Bueno, ¿qué es la perspectiva de género en el juzgar? En esencia, no es más que un método. Es un método que se construye para que tengamos una diferente visión, unos nuevos anteojos para ver una realidad en la que estamos todos. Y sobre todo, ver y visibilizar violencias hacia las mujeres, mucho por los prejuicios o estereotipos de género, y como se dice socialmente, por el tema de odio o misoginia. Vamos a entrar ya a platicar del delito de feminicidio.
feminicidio. Conforme está en nuestro código de Oaxaca, nos dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Ese es el concepto básico del delito de feminicidio. Y que si buscamos otras legislaciones de nuestro país, están casi iguales, casi iguales. El problema va a ser cuando comenzamos a platicar de las presunciones que tiene cada código, porque entonces ya tenemos una gran complicación de cuáles son las presunciones que tienen los códigos penales de todo el estado y también de América Latina, porque cada quien lo tiene de manera diferente. Es lo que nos va a meter en un gran problema. El primero que tenemos para ver, el delito de feminicidio nos tiene muchos problemas desde la dogmática penal. El delito de feminicidio tiene una relación con lo que le llaman la violencia feminicida. Pero el tema de la violencia feminicida es construida desde las ciencias sociales. Ahí está construida. Pero tiene que armonizarse ¿con quién? Con la dogmática jurídica, que es un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque el juez, el abogado, el agente de ministerio público, el operador jurídico, tiene diferente forma de analizar los delitos. Porque nosotros tenemos principios también constitucionales y también derechos humanos importantes. El debido proceso, la exacta aplicación de la ley penal, el derecho a en la materia penal a no aplicarlo por analogía, por mayoría de razón. Tenemos derechos también que son muy importantes, que traen su historia también. Y parece, la historia viene de la época de la Ilustración, época que también tiene un auge, el feminismo que le llaman el feminismo racional o el feminismo tradicional. Y bueno, el feminicidio, estoy seguro que van a decir, bueno, primer tema que tenemos, ¿quién puede ser autor? ¿Solo el hombre o una mujer? Primer tema que tenemos. Segundo tema que tenemos para plantear es, ¿no es un derecho penal del autor? Porque si es únicamente el hombre, entonces ya estamos hablando de un derecho penal del autor, ya no del acto. O puede ser el hombre y la mujer el sujeto activo, es decir, la persona que comete el hecho delictivo. Ahí tenemos una buena discusión. ¿Cuál otra? La pena, la penalidad. ¿Tiene que ser la misma de un delito de homicidio calificado o tiene que ser más grave? Porque tiene que mandar un mensaje social. Tenemos ese problema. Otro, el concepto de la víctima, del sujeto pasivo. Únicamente va a ser una mujer y vamos a considerar una mujer por su sexo, o puede ser alguna persona que tenga una identidad con el género femenino, un transgénero. Entonces, tenemos otro problema. Y también la determinación del bien jurídico. Si nosotros vemos las legislaciones que tiene nuestro país, buscando algunas legislaciones para esta plática, busqué el Código Penal de Guanajuato, el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal de Puebla y el Código Penal Federal de nuestro país. El feminicidio aparece en el capítulo del homicidio y el bien jurídico que ahí se protege es la vida. Ahí tenemos el primer problema. El segundo que tenemos, Oaxaca, como también es el Estado de México, no aparece en el capítulo del homicidio, aparece en un capítulo diferente. En Oaxaca, en el capítulo de una vida libre de violencia.
en el Estado de México, espero no equivocarme, en discriminación por género. Ahí ya tenemos un problema en México. No nos hemos puesto de acuerdo cuál va a ser el bien jurídico que se va a tutelar, porque cambia muchísimo. Si el feminicidio está como una calificativa o como un delito especial dentro del homicidio, entonces su tipo base es el homicidio. Pero si en Oaxaca, como en el Estado de México, no está en ese capítulo del homicidio, su tipo base no es el homicidio, es un delito autónomo con vida propia. Y ahí empieza el primer problema que nosotros tenemos para determinar el bien jurídico en nuestro país. De manera personal considero que son dos bienes jurídicos. Se dice que el feminicidio es un delito pluriofensivo o plurilesivo. No protege nada más un bien jurídico, protege varios bienes jurídicos. En el homicidio es fácil determinarlo. El homicidio protege la vida. ¿De quién? De cualquier persona. De cualquier persona. En cambio, en el feminicidio se protege la vida, pero en este caso de una mujer. Pero que esa mujer sea privada de su vida, y ahí va el segundo bien jurídico desde mi perspectiva, por el tema de discriminación, jurídicamente, por el tema de discriminación por género. Porque la privación de su vida hubo atrás un estereotipo de género, como ahorita lo vamos a comentar. Mi perspectiva sería que nuestro país protege al menos dos bienes jurídicos del feminicidio. El primero, la vida, y el segundo, una vida sin discriminación, es decir, una vida libre de violencia por género. Quizá algunas personas diremos dignidad humana, otros temas, pero creo que son los dos más importantes, independientemente de dónde esté ubicado el delito. Y es muy importante, y no nos daría tiempo de comentarlo, pero donde está ubicado el delito de feminicidio trae muchos problemas en la práctica, muchos problemas en la práctica, sobre todo cuando también se quieren analizar temas de reclasificación del delito. Comentaba hace unos momentos, atrás del delito de feminicidio hay prejuicios o estereotipos hacia una categoría sospechosa. Y recuerden que utilizo la palabra de categoría sospechosa porque estoy platicándolo con un lenguaje eminentemente jurídico. No estoy utilizando un lenguaje social. Al no utilizar un lenguaje social, no utilizo la palabra de odio, misoginia, sino lo estoy construyendo desde un lenguaje jurídico. Pero el feminicidio es un fenómeno que se puede ver desde un punto de vista jurídico y el que es más conocido, el que tiene más eco, desde un fenómeno social, cuando se analiza todo el fenómeno feminicida. La violencia que puede existir como violencia feminicida en un hospital, por no dar una atención médica adecuada a una mujer, todo eso podríamos ir englobándolo en una violencia feminicida. Pero aquí estamos hablando únicamente feminicidio con una visión jurídica. Comentábamos que puede haber prejuicios y estereotipos. Vamos a ver por qué un hombre puede privarle de la vida a una mujer. Bueno, supongamos que una mujer se ha atrevido a presentar una denuncia o ha demandado al hombre o le mencionó que lo va a realizar, como aparece aquí en la gráfica, que es tomada de un libro peruano. Si una mujer tiene una violencia en su casa, en su domicilio, y le dice a su esposo, yo te voy a denunciar, te voy a ir a presentar una demanda, y esto provoca que le prive de la vida, ahí atrás hay un tema de estereotipos o de esa violencia de género.
¿Cuál es el estereotipo? La mujer debe de ser sumisa. Tiene que aguantar todo lo que pasa en la casa. Otro estereotipo social que aparece en este. Si un matrimonio no funciona, es culpa de la mujer. Otro estereotipo. Todo eso puede existir atrás de la muerte de esa mujer. Por eso el delito es pluriofensivo o plurilesivo. O sea, ofende varios bienes jurídicos. No es nada más la privación de la vida de una mujer, sino el porqué, la razón, el motivo. Otra, la mujer abandona el hogar común. ¿Qué empieza el hombre a pensar? Celos, una inseguridad, cualquier tema. Pero atrás de eso hay un estereotipo. La mujer es posesión del varón que es y ha sido y quiere ser su pareja romántica. Ese contexto es lo que nos puede dar luz cuando hay un feminicidio. En los delitos de feminicidio es muy importante que el Ministerio Público, el abogado, en este caso asesor jurídico, pueda construir el hecho con hechos anteriores, los que acontecieron y en ocasiones posteriores, dependiendo cada caso. Oaxaca tiene el delito de feminicidio y dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Voy a comentar algunos temas que están para discutir. Conforme aparece nuestro código, dice quién puede ser el sujeto activo, es decir, el que comete el hecho delictuoso. El quién incluye hombres, mujeres, cualquier persona. Quizá no era la finalidad cuando se construyó el delito de feminicidio, porque desde ese punto de vista, el feminicidio únicamente puede ser del hombre hacia la mujer socialmente, pero jurídicamente, así como aparece en nuestro tipo penal, pareciera que puede ser cualquier hombre o mujer quien pueda ser el sujeto activo, el responsable del delito. Porque también las mujeres tienen estereotipos de género hacia la mujer. Independientemente que pudieran pensarse que esa mujer agresora cumple un designio o un estereotipo masculino desde una visión social, pero jurídicamente pareciera que el hombre y la mujer puede ser. Ahora, es la vida de una mujer. Y aquí empieza otro debate. ¿Qué vamos a entender como mujer? ¿Qué entendemos como mujer? La persona por su sexo biológico, esa coincidencia de su sexo biológico con su identidad de género, con su género, o vamos a considerar mujer no a la persona por su sexo, sino por una identidad al género. Un hombre que se identifica con el género femenino. No he visto alguna resolución de nuestro país que lo resuelva. He escuchado de que hay resoluciones aisladas donde se ha considerado como víctima a una persona transgénero. En otros países se ha dado este tema. Se han quejado también, se han quejado por qué no se incluyen a las personas transgénero dentro del delito de feminicidio. Entonces, México no se ha, espero no equivocarme, hasta donde he buscado información, México no ha señalado qué vamos a entender como mujer para efectos de este delito. Ahora, por razones de género. Aquí me voy a meter un poquito más a la teoría del delito y nos vamos a meter en un problema. Por aquí tengo una gráfica que nos va a poder servir. Recordamos todos nosotros que conforme a la teoría del delito hay elementos objetivos, normativos, pero hay subjetivos, y aquí lo importante es el dolo. Este dolo nos trae también un problema en el delito de feminicidio. Si nosotros buscamos
el dolo, al menos en Oaxaca, en su artículo 8, vamos a ver que nunca habla de una intención, no habla de intención. El dolo nada más es la representación de una persona del resultado, de que su conducta tiene un resultado y cuál se representó que va a ser. Eso es el dolo. En ocasiones el dolo ha sido confundido como la intención o el motivo, pero Oaxaca tiene, como casi creo que todos los estados, un dolo neutro, un dolo avalorado, es decir, un dolo donde no se determina intención. Por ende, el feminicidio tiene dolo genérico y tiene un elemento subjetivo específico. ¿Cuál es el elemento subjetivo específico? Las razones de género. No es el único delito que tiene dos dolos, pero este tiene el dolo genérico y el dolo específico o elemento subjetivo específico, que sería la razón de género. Y aquí comenzamos a ver que como el tema es muy complejo de entender qué es una razón de género desde una visión social, el legislador se vio obligado a señalar las hipótesis. Por ende nos dice, se entiende por razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Y aquí están las hipótesis. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Tendríamos que analizar también en la muerte de esta mujer qué estereotipo estuvo atrás. A la víctima se le haya infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida. Importante cuando construimos un hecho. Ese hecho importa lo anterior al momento de la privación de la vida, vamos a ponerlo así, y posteriormente. Aquí se tiene que establecer adecuadamente los hechos previos, si es que es necesario, o los hechos posteriores. Existan datos, información que refiera a algún tipo de violencia en cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo, en contra de la víctima, aun cuando no haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro. Y así vamos encontrando más hipótesis. Voy a permitirme leerlos de manera rápida. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo desintegre. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido expuestos, abandonados, depositados o arrojados en bienes del dominio público o de uso común o cualquier espacio de libre concurrencia. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte. Y aquí en Oaxaca creo que tenemos un problema en esta fracción, por desprecio u odio, porque aquí ya tiene un elemento subjetivo específico que puede ser dársele respuesta desde el ámbito social, pero es complicado desde el ámbito jurídico, que se va a entender como desprecio u odio. Y todavía nos mete el problema, que este es un elemento subjetivo que está en la mente de la persona y todavía tiene que ser motivado, o sea, este desprecio o odio tiene que ser motivado por discriminación o misoginia. Qué complicado acreditar esta hipótesis. Son muchos elementos subjetivos que son elementos sociales que cuesta trabajo en el aspecto jurídico. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la víctima haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su derecho de votar o ser votada en la elección de autoridades estatales o municipales. Aquí dice la doctrina de sustantiva penal, ¿no? La tendencia actualmente del dolo es objetivizarlo. ¿Qué es objetivizarlo? Que se puede acreditar por elementos objetivos. O la misma norma nos diga cuál es. Y aquí ya nos trata de dar la solución, pero aún así no nos las da. Se entenderá como desprecio u odio cuando el activo realice conductas humillantes o degradantes. Todavía tenemos el problema de entender qué es una conducta humillante o degradante, ¿no?
antes o durante la privación de la vida, así como actos de profanación al cadáver, incluidos el acto de necrofilia. Entonces, si lo leemos y tratamos de darle conceptos de un diccionario, no le vamos a entender a este párrafo. Tenemos que entender el contexto social, es decir, el tema de violencia de género desde una perspectiva social. Nos da otra idea también, se entiende por misoginia, las conductas. Misoginia es un elemento subjetivo y ahora lo definimos con otro elemento subjetivo. Las conductas de odio contra la mujer que se manifiestan mediante actos violentos o crueles contra ella. Está complicada la redacción de los delitos. Bueno, la pena en nuestro país, en nuestro estado, en Oaxaca, es de 50 a 60 años de prisión. Es más o menos la pena que tienen en muchos estados. De hecho, creo que Oaxaca es uno de los que tiene la pena más elevada en el tema de feminicidio. Porque si tomamos el estado de Guanajuato, es de 30 a 60 años, de Código Penal Federal es de 40 a 60 años, tenemos el Código del Estado de México que habla de 40 a 60 años, y de Oaxaca pues es 50 a 60 años, es un rango elevado, ¿no? Considerando y tocando la pena a la mínima, sin considerar que también hay algunas agravantes. Bueno, ya para cerrar esta plática, me voy a permitir poner un video para pues concientizarnos a todos nosotros sobre este fenómeno, para no tener problemas con los derechos de autor. Lo podemos encontrar en las páginas de las redes sociales. El autor es Alexis Chaires, y bueno, lo voy a compartir. No dura más de 3 minutos, pero nos puede hacer conciencia. Una joven fue asesinada con varias puñaladas luego de ser tomada como rehén. Lamentablemente tenemos que hablar de otro femicidio. Lo decíamos días atrás que prácticamente es uno por día desde que arrancó el año. Esta vez en Creo. Otra mujer víctima del machismo. Juana Julia Calderón Rojas, de 56 años, fue asesinada por su pareja Esteban Rodas. Mujeres muertas cada día, la cifra crece. Niñas violadas y otras que desaparecen. Lo que se ocupa es que se castigue con muerte a cada violador, porque la cárcel ya no es suficiente. En la ciudad no existe ya rincón seguro. La autoridad no aporta, les importa un culo. Gobierno estúpido con sus cortinas de humo. Mujer, alza la voz que todos juntos somos uno. Por un mundo tranquilo donde tú tranquila salgas, sin estar preocupada si te pones short o falda. No te quedes callada que el tiempo pasa veloz. Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. 60,000 mujeres mueren de esto cada año. ¿Qué tal si a quien más amas es quien recibe este daño? Todo se paga en fianza, este sistema es un engaño. Deben penarse a muerte crímenes de este tamaño. Grita para evitar una tragedia. Recuerda que tu cuerpo y tu vida son cosas serias. Convierte tu impotencia en rabia, no te calles más. Tu voz puede evitar que le suceda a las demás. También existe la violencia emocional. No dejes que te celen, te prohíban cosas, que te hablen mal. Si tú crees que eso es amor, terminarás decepcionada y mañana te dolerá si hoy en día no haces nada. No seas parte de las cifras. La violencia de género es real. Mueren miles de mujeres al año. Si ves o vives una situación de peligro, inmediatamente busca ayuda. Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. Recuerda, no te quedes callada. Alexis Chaires. Maestra, Pues la verdad muy, muy fuerte, muy real
el video, la verdad. Y bueno, agradecerle toda la exposición a la que nos lleva. Entiendo que como en su momento también como juzgador llevas muchos retos, llevas muchas responsabilidades. Pero bueno, pues también reconocemos la participación activa de, pues no solo de mujeres, también de hombres dentro de esta exposición, maestro, a la cual pues usted magistralmente nos ha llevado, pero sobre todo muchas de las preguntas que aquí se van generando y pues de las cuales, para no quitarle también la oportunidad de seguirlo escuchando y pues retomar de su experiencia con estas respuestas, procedo a hacerle la siguiente pregunta, maestro, de las que nos han llegado. ¿Por qué hablar de feminicidios y no de homicidios o de homicidios agravados? Y si bien ya dio usted una exposición al respecto, nos gustaría que en este sentido la respuesta que nos hacen a esta pregunta, pues también se diera. Sí, de hecho, la postura que en ocasiones se manifiesta es que homicidio es el famoso homicidio, ¿no? Porque el homicidio etimológicamente viene de hombre. Y entonces incluso ha existido corrientes que digan, bueno, el homicidio es la privación de la vida del hombre y el feminicidio la privación de la vida de la mujer. Pero propiamente, como comentábamos, este es un trato diferenciado pero justificado. ¿Por qué está esta norma? Porque es una norma temporal que está debidamente justificada para evitar la violencia de género, porque la violencia de género está contemplada como un derecho humano. Por eso es importante. Ahora el otro tema, ¿cómo se ha construido el feminicidio en América Latina? Una de las posturas fue que fuera una calificativa, como aparece en varios estados de nuestro país. Como hace rato lo comentaba, aparece en Guanajuato, en el Código Penal Federal, en la Ciudad de México, en Puebla, como una agravante, como una calificativa, pero no manda un mensaje social. ¿Por qué? Porque pareciera nada más otra arista, otra calificativa, nada más del homicidio base. Y lo importante, como pasa en Oaxaca, es que está en un capítulo diferente porque tiene otro valor importante, la vida, la no discriminación, y está dentro del tema de violencia por el tema de género o una vida libre de violencia. También el otro mensaje que es importante en este delito es que si analizamos los códigos penales, veremos que está más sancionado el delito de feminicidio que incluso el homicidio calificado, pero porque se manda un mensaje social, que la privación de la vida a una mujer por un tema de género tiene que ser mayor su sanción hasta que se logre esa igualdad formal y material entre el hombre y la mujer, y cese esta violencia desde este punto de vista. Bien, maestro, pues le haría yo dos preguntas más. De hecho siguen llegando más preguntas, y para que usted igual considere cómo las va respondiendo. ¿Considera que el problema para el esclarecimiento de los feminicidios está en la investigación del delito? Y la siguiente pregunta también sería, ¿qué tan importante es la aplicación del protocolo en la investigación de un feminicidio? Es decir, si la investigación inició por homicidio y después determinaron que era un feminicidio. Sí. Adelante, maestro. Sí, hay que reconocer que el Ministerio Público es un ente del Estado, pero tiene la carga de una investigación y es el encargado propiamente de esclarecer los hechos, y en este caso con una perspectiva de género. Sabemos que muchos ministerios públicos están limitados, no es que no tengan conocimiento, están a veces limitados en herramientas para construir un hecho, porque normalmente el delito de feminicidio también puede ser furtivo, no es frente a testigos, y esto nos complica mucho la investigación. Entonces, entiendo que la Fiscalía del Estado ha hecho muchos esfuerzos y tiene personas muy preparadas, pero a veces construir el delito de feminicidio es muy complejo. Quizá lo que únicamente que diría desde mi postura es que hay que saber contextualizar un delito de feminicidio con hechos anteriores, lo que aconteció propiamente cuando priva de la vida a la persona, y posteriores.
todo eso le puede ayudar al órgano jurisdiccional a entender que hay un delito de feminicidio. Y en cuanto al uso del protocolo, es importantísimo el protocolo que tenemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero incluso la Fiscalía del Estado tiene un protocolo para investigaciones con perspectiva de género. Voy a ver si lo tengo aquí el dato, no lo tengo en este momento, pero la Fiscalía también tiene su protocolo. Recordemos que en el sistema acusatorio, un órgano es el que investiga y el otro es el que juzga, y por eso sí tiene mucha carga de aviso público para esclarecer los hechos. Bien, maestro. Pues bueno, muchas felicitaciones, muchos saludos también dentro de esta exposición que usted nos hace. Y nos pregunta Janet Gómez, aparte de mandarles saludos, excelente ponencia, nos pregunta, en caso de privación de la vida a una persona transgénero, ¿es considerada feminicidio? Ahí creo que es un tema que no se ha podido resolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha hecho una declaración propiamente que podemos entender como mujer. En algunas legislaciones lo que han hecho es que han creado dos delitos. Uno, que es por violencia de género, que es lo que le decimos sexismo, y otro, que es por la homofobia, el odio hacia otras expresiones sexuales. En México, no, al menos en Oaxaca, que es donde conozco, no tenemos dos delitos. Uno para el tema de género, violencia de género, y otro para la homofobia. Entonces estamos en ese tema. ¿Qué vamos a entender como mujer? Porque la persona transgénero se identifica como mujer, se ve como mujer y vive como mujer. Entonces ahí, y creo que quedamos pues con esa falta de claridad. De manera personal, le comento, son las posturas que se han manejado. Hay países que ya han determinado que mujer se entiende con su sexualidad biológica, pero hay países que no. Entonces ahí está, México creo que no ha fijado una postura firme. Sí, maestro, también Fernanda Ramírez pregunta, ¿se encuentra el término femicidio? ¿Es lo mismo que feminicidio? Y bueno, también aprovechando dentro de esta pregunta que se viene generando, otra de las preguntas que nos hacen llegar, ¿por qué es complicado acreditar las razones de género en un feminicidio? Adelante, maestro. Sí, son diferentes conceptos. Bueno, en algunos estados han hecho la diferencia entre feminicidio y femicidio. Y bueno, una distinción ha sido que el femicidio es una violencia a las mujeres y el feminicidio es la violencia a las mujeres por el tema de género. Es decir, el femicidio es la violencia hacia todas las mujeres. Pero esta es una interpretación únicamente de un autor. Pero de manera general, feminicidio y femicidio es lo mismo tratado en las legislaciones, al menos en nuestro país. Simplemente que creo que nosotros nos fuimos por el concepto de feminicidio. De manera personal lo veo. Ahora, ¿por qué es tan difícil acreditarlo? El tema de feminicidio no se construye del derecho penal y se cree la norma prohibitiva, sino que viene de una presión social, vamos a ponerlo así, en este caso por las mujeres, de entender toda la violencia que están sufriendo las mujeres. Pero las mujeres sufren muchos tipos de violencia, y la más grave es la privación de la vida por el tema de género. ¿Por qué es difícil demostrarlo? Porque ese tema de género no lo hemos comprendido del todo cuando hay un delito que la privación de la vida es por feminicidio. Pero bueno, ya la legislación nos está ayudando muchísimo, porque ya tiene presunciones. Ahora lo único que tenemos que hacer es interpretarlo bajo esa perspectiva para poder darle solución a estos tipos penales o a estos delitos. Sí, maestro, de hecho, bueno, para quienes siguen conectados y siguen participando, sí es importante destacar, y para quienes apenas están conectando, también informarles que
pues el día de hoy el doctor Mario Hernández Domínguez, bueno, es juez de enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales del Poder Judicial del Estado, y bueno, él está abordando el tema precisamente del feminicidio. Entonces, parte de las preguntas que nos van llegando, nos dice Orali Sinelli, pregunta, ¿en qué medida agrava la situación de la pandemia de COVID-19 el riesgo de violencia contra la mujer? Y otra pregunta, maestro, es, ¿los jueces deben subsanar investigaciones eficientes al momento de dictar una sentencia por tratarse de un feminicidio? Pues, Bueno, entiendo que se ha agravado muchísimo el tema de la violencia hacia las mujeres, lo que le dice la violencia feminicida, y sobre todo estando en esta situación donde el hombre, o como se dice, el agresor, no sale de su domicilio, ¿no? Y que está en ese domicilio. Se ha agravado, por lo que he visto, las estadísticas así lo reflejan, ¿no? Y lo peor del caso es que mucha de esta violencia se da en el seno de su familia, ¿no? Precisamente de su pareja sentimental en ocasiones, y esto ha provocado este aumento. El otro tema, la otra pregunta que me hacen, la voy a contestar desde una perspectiva personal. La Convención de Estambul, que es conocida como el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en su artículo 5.2, señala que el Estado está obligado a prevenir, investigar y juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, de repente choca con otros principios constitucionales. Por ejemplo, el debido proceso o el proceso acusatorio. Porque nos hemos aquejado que el proceso acusatorio, que el proceso inquisitivo tenía malas prácticas. ¿Cuáles eran esas prácticas? Que el juez podía investigar y que esto provocaba que el juez tuviera un sesgo de parcialidad hacia una de las partes, ya sea al acusado o a la víctima. La otra es que no había división de funciones. El mismo juez era el que investigaba y el que dictaba una sentencia. En cambio, el sistema acusatorio tiene que uno investiga y el otro el que juzga. Ahí hay ese choque. Yo pienso que los jueces pueden en un momento dado verificar una deficiente investigación del Ministerio Público, pero cuando es un juez de control, no cuando son jueces de enjuiciamiento, sino el juez de control. Pero el tema sigue porque tenemos una jurisprudencia que dice que los jueces tienen que, en un momento dado, allegarse de pruebas de manera oficiosa. Entonces, el tema sigue en la discusión, sigue en la mesa. Es un tema muy delicado por todos los derechos que conllevan y que en este momento y en en este caso hay que armonizarlos. Sí, doctor Mario, es importante destacar que toda muerte de una mujer debe de investigarse como un feminicidio, pero también dentro de todo lo que se ha explicado, entiendo que pues también se debe destacar que no toda muerte de una mujer necesariamente es un feminicidio. Es muchas veces cuando nos lleva esta parte de la polémica, pero cuando existan datos, entiendo, que justifiquen la existencia de un componente de género, es importante visibilizarlo, decirlo e investigarlo como tal. Y aquí nos viene otra pregunta que nos realiza, dice, doctor, ¿en qué capítulo del Código Penal se tendría que encontrar el feminicidio y por qué? Y también le preguntan si se acredita el dolo específico y no el genérico, como usted lo comentó, ¿habría o no feminicidio? Sí. Comentaba maestra Mirna, es importante, ¿no? Los protocolos incluso recomiendan que todo homicidio de una mujer inicie como feminicidio y durante la investigación se vaya descartando que no fue feminicidio y en un momento dado quedara como homicidio, ¿no? Y acá, en cuanto al tema del dolo, creo que es más fácil, o sería casi muy difícil, que no se acreditara el dolo genérico, el que establece el artículo 8 de nuestro Código Penal. Es muy difícil que alguien no se represente el resultado, que alguien que toma un arma
no sepa que es para privar la vida de otra persona. Lo complejo es el dolo específico. Ese es el que nos causa ese problema, la razón de género. ¿Por qué? Porque quizá tendríamos algunos temas. Si es que encuentran el cadáver de una mujer en una calle, habría un tema de género, porque podríamos pensar que ahí fue el hecho delictuoso, o la otra, fueron a tirar el cuerpo ahí para exhibirla. Entonces, todo ese contexto es el que es el complejo, ¿no? Yo no digo que uno u otro no lo sea el delito de feminicidio, sino el contexto, ¿no? El solo encontrar un cadáver en una calle ¿es un tema de feminicidio o no lo es? Yo creo que el contexto, y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo en lo que yo le digo que es el dolo específico. Creo que ahí están las respuestas, maestra. Así es, maestro Manlio. También nos pregunta Betsabé Chonteco, ¿qué término tendría si una mujer asesina a otra? Desde mi punto de vista, si esa mujer priva de la vida a otra mujer por una situación de género, feminicidio. Si esa mujer priva de la vida a otra mujer, pero no es un tema de género, homicidio. Entonces, desde mi punto de vista, sí quedaría este delito. Bien, maestro, pues definitivamente hay mucho que discutir al respecto en cuanto a los términos, la forma en que también usted nos ha ido contextualizando y nos ha llevado en esta parte de la historia de cómo ir juzgando en este sentido, muchas veces lo polémico que es el que nuestras autoridades como tal lleguen a ponerse estas gafas, como bien lo cita, con esta perspectiva de género para poder generar, y pues bueno, esto lleva a que el día de hoy la participación, doctor, sea muy, muy nutrida, pero sobre todo con una serie de preguntas, muchos cuestionamientos que se hacen al respecto. Y pues bueno, también nos dice Ana Laura Ramírez, buenas tardes, si un exnovio de una jovencita la busca, llama, investiga con quienes se relaciona, se puede considerar de peligro para cometer un feminicidio, ¿y qué puede hacer o a dónde acudir? Esto nos pregunta Ana Laura Ramírez, maestro. Sí. Así como me lo plantea, pienso que ya habría incluso violencia familiar. Conforme está regulado nuestro Código Penal, también participan los exnovios. Y claro, esto podría ser la antesala, ¿no?, de una situación de feminicidio, que espero que no sea el caso, pero ya estaría actualizándose el delito de violencia familiar. ¿Y por qué puede ser una antesala de un feminicidio? Porque hace rato comentábamos que atrás de todo hay un estereotipo. Y posiblemente si esta persona que dejó de ser el novio está investigándola, la está siguiendo, en cierta forma está el estereotipo. Ella es de mi propiedad. Si tuvimos una relación, no va a ser para otra persona. No la va a permitir que pueda interactuar con amigos, con amigas, y en un momento dado la está investigando. Puede ser una antesala de una situación de feminicidio, y que en este caso, creo que nada más por la única descripción que me dice, ya se estaría actualizando el delito de violencia familiar, porque ya está una de las causas de violencia, ¿no? Gracias, maestro. Pues sin duda muchas preguntas, muchas inquietudes, pero sobre todo en este sentido, una gran participación de nuestros jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios de diversas universidades, y pues esto nos obliga y nos compromete a seguir generando esta apertura de espacios. Yo aquí para concluir también le pediríamos a nuestro coordinador, al maestro Laureano Martínez, coordinador general del Centro de Investigaciones, pues igual en este sentido, después de esta exposición, que fuéramos generando una conclusión, pero sobre todo una reflexión. Yo creo que este momento es vital que asumamos desde los espacios donde estamos este tipo de análisis, de reflexiones, pero sobre todo escuchar a los expertos, sobre todo a quienes hoy tienen esta difícil decisión, porque hablar de la vida, y no solo en el video como nos lo presenta, creo que
hablar de la vida de una mujer no es cosa fácil, pero sobre todo determinar y juzgar con esta perspectiva es un gran reto, algo que Oaxaca tiene, pero sobre todo nuestro municipio, que es a donde en lo particular a su servidora nos toca pues levantar la voz y hacer visible y el reto de salir de esos 40 municipios que estamos observados. Así es que le cedo la palabra a maestro Laureano para que pues ya vayamos también concluyendo y pues ya cerrando esta tarde pues de mucho aprendizaje y que nos compromete y pues agradecerle nuevamente a cada uno por lo que desde la trinchera y el espacio donde les toca estar pues dan esta apertura. Su micrófono, maestro, por favor. Gracias, licenciada Vilma. La verdad, siempre pues, es un honor tener al doctor Mario Hernández Domínguez, escucharlo y aprender de él. Como lo dijo él, lo comentaba el doctor, hemos tenido la fortuna de coincidir en diferentes espacios y pues siempre ¿no? Es muy grato escucharlo y aprender de toda su experiencia y conocimientos. Llama mucho la atención lo que acaba de comentar, doctor, el tema de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Que es algo que pues antes no se veía en el tema de los procesos jurídicos, y ahora pues usted lo acaba de comentar. Me parece que quedan muchas interrogantes todavía, pero me agradecerle infinitamente, doctor Mario, que pues nos haya cedido un poco de su tiempo. Sabemos que su agenda es muy, muy apretada por todas las actividades que usted tiene, y pues como dijo la licenciada Mirna, sigamos aprendiendo y sigamos fomentando este tipo de foros, y que no sea la última vez que nos pueda compartir sus conocimientos, doctor Mario. Agradecerle a nombre del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO, así como también de todas las personas que el día de hoy nos acompañaron por las diferentes plataformas digitales. Y pues no me queda más que dar las gracias también a licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos del municipio de Oaxaca de Juárez. Pues sigamos a generar un tipo de espacios, y también seguiremos alzando la voz, ¿no?, en contra de toda esta cuestión que lacera nuestra sociedad, como es el feminicidio. Pues buena tarde a todas y todos. Gracias. Gracias, maestro. Y pues bueno, ya cerrando esta tarde tan importante de gran aprendizaje, doctor Mario, pues si nos hace usted por favor de darnos la última reflexión, y pues nuevamente agradecer esta tarde que nos ha permitido aprenderle y llevar a la reflexión. Su micrófono, doctor Mario. Perdón, antes que nada, ¿no? Un agradecimiento licenciado Laureano, por la invitación, como coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Me siento muy honrado por esta invitación, como también maestra Mirna López, por haber confiado en su servidor y haber estado invitado, ¿no? Y también al municipio de Oaxaca de Juárez por estas actividades que son muy importantes. Y creo que el tema de violencia de género no es un tema únicamente de las mujeres, no es un tema monopólico de ellos, ¿no? Creo que los hombres tenemos que sumarnos, porque tenemos que buscar la solución a este tipo de situaciones de violencia, porque no nada más se violenta a la mujer, ¿no? En los matrimonios se violenta también a los hijos, que son niños, niñas, adolescentes, que también tienen otros derechos muy importantes. Y creo que como sociedad, si comenzamos a reflexionar de este problema y comenzamos a sumar, creo que podemos tener una sociedad pues más, más justa entre nosotros. Entonces, mis felicitaciones, porque estos tipos de programas son muy buenos. Yo me reconozco que no soy conocedor del tema, es muy amplio el tema, pero bueno, es bueno de repente comenzar a compartirlos en esos foros, porque hay esas inquietudes para seguir investigando. Y bueno, por supuesto también al maestro Eric Carmona por la invitación.
un saludo y muchas gracias a todos y todas los que nos estuvieron viendo en estas redes sociales. Gracias. Gracias, pues agradecemos a todos los que nos acompañaron al final ya de este programa, esta actividad. Agradecer también al equipo de la Regiduría de Derechos Humanos e Igualdad de Género, a nuestro asesor, licenciado Eric Carmona, y pues bueno, seguimos con el ánimo de contribuir, como lo decíamos al inicio, en esta cultura jurídica y social que evite la violencia y haga imperar la ley. Hoy agradecemos a los jóvenes, a los centros de investigación jurídica, también de la UACO, pero sobre todo a quienes como sociedad, y como bien lo cita el doctor Mario, hombres y mujeres estamos obligados y obligadas a asumir, a visibilizar, a denunciar, a no callar y hacer que la violencia de género sea erradicada de nuestro municipio. Apostémosle a una cultura de paz donde ambos podamos transitar en esta libertad, en esa seguridad, y que ninguna vida de ninguna mujer sea en este tema algo ajeno como ciudadanía. Así es que, pues buena tarde a todos, gracias nuevamente y seguimos en contacto. Como siempre, un placer vernos en estas actividades que sabemos bien que no serán la única, y pues dejamos la puerta abierta, doctor, porque se quedaron muchas preguntas en el tintero que estaremos dando también a través de usted respuesta a cada una de ellas. Buena tarde, ya buenas noches más bien, y pues un gusto, un placer. Buenas noches.